sigue siendo iglesia y eso es lo más maravilloso. Nunca ha dejado de ser iglesia y aunque los edificios hayan cerrado por algún breve tiempo, digo breve pues porque la eternidad no tiene comparación a haber cerrado un año con la eternidad. Entonces, pienso que aunque hayamos cerrado un breve tiempo, los edificios, pero la iglesia no. Y todos sabemos que la iglesia es mucho más que un edificio. La iglesia somos usted y yo, donde quiera que estemos, somos iglesia. Por eso, cuando muchas personas decían, es que nos están cerrando las iglesias, nos están persiguiendo. Bueno, parece que esas personas nunca leyeron la Biblia, porque pues la iglesia somos usted y yo. La iglesia no depende de un edificio. Si la iglesia dependiera de un edificio hace mucho tiempo, hermanos, pues la iglesia ya se hubiese acabado. Entonces, hermanos, tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque nosotros, hermanos, pues tenemos este gran privilegio de podernos seguir congregando, de podernos seguir viendo, de poder seguir compartiendo la palabra, tener la plena libertad de compartir la palabra. Hace unos días estaba leyendo una noticia de la China. Pues sabemos que la China es un país comunista y no hay libertad para el evangelio. Y la poca libertad que les dan a las iglesias, tienen que someterse al gobierno y tienen que someterse a las directrices que el gobierno les da. Y lo último que pasó fue que esta semana estaban controlando aún el acceso a las redes sociales, el acceso a lo que haya en internet para compartir el evangelio. Todo está muy controlado. Entonces no hay una libertad, no existe. Y muchos hermanos en China están creciendo espiritualmente tremendamente porque el deseo de su corazón va mucho más allá de las limitaciones que haya. Nosotros, por el contrario, tenemos una libertad tremenda por ahora de predicar el evangelio, de compartir el evangelio, de avanzar en el evangelio. Y entonces, pues tenemos que aprovecharla. Saludando por aquí a los hermanos que ya se conectaron, el hermano Rolando, la hermana Carmen Reyes. Hermana, qué bueno que esté conectada con nosotros, un abrazo, la recordamos mucho, el hermano Rolando también, y a otros hermanos que están ahí conectados, pero no están mandando mensajes todavía. Bueno, hermanos, gracias. Solamente quería compartir con ustedes algunos anuncios y es importante para todos conocer los horarios que tenemos en nuestra congregación. Yo no sé cuántos de ustedes nos estén visitando hoy por primera vez, así pasando vistacitos, somos todos de casa por lo que veo. ¿Hay algún visitante? Si hay sí, por aquí tenemos visitantes. No queremos incomodarlos, les vamos a dar una hojita para que nos pongan sus datos. Si nos quieren dar sus nombres, está bien, y si no, no hay problema. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Es importante que estemos orando siempre por todas las personas que nos visitan, porque pues sabemos que es Dios el que los trae, Dios es el que los trae, y eso es lo más maravilloso. Se los he dicho una y otra vez, en Hechos dice que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, y muchas personas solamente vienen de paso porque están de visita en la ciudad, porque algún amigo los invitó. Muchos de ustedes han llegado porque estaban buscando un lugar donde congregarse y pasaron, vieron el letrero y entraron y aquí llegaron, o buscaron en internet, en Google, una iglesia cristiana y aquí llegaron. He escuchado de muchos cómo han llegado a la iglesia y eso me sorprende porque el Señor los trae. Es decir, si nosotros no hacemos nada, el Señor sí hace el trabajo, el Señor sí lo hace, pero no debemos nosotros confiarnos en eso y estamos llamados nosotros también a hacer ese trabajo. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente nuestros horarios. Hay un boletín que se les da cada semana para recordar todos los horarios. Los miércoles a las 10 de la mañana nosotros tenemos el círculo de oración para las damas. Luego a las 7 de la noche estamos teniendo ahorita una clase de crecimiento y de oración, todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos ahorita terminando un estudio de Filipenses que yo había comenzado y lo estamos ahorita ya terminando, pero les invitamos para que nos acompañen. Es un tiempo de oración, es un tiempo de enseñanza, es una clase más dinámica donde ustedes pueden participar, donde pueden preguntar, y el propósito es, como su nombre lo dice, crecer espiritualmente, crecer espiritualmente. El cristianismo no consiste en una religión. Yo soy cristiano ya, llevo 40 años yendo a una iglesia, pero usted ha crecido espiritualmente, ha crecido en su vida espiritual. Entonces tenemos que aprovechar estos espacios que ahora podemos tener
para crecer espiritualmente. Los sábados a las 7 de la mañana también tenemos nuestro tiempo de oración, a las 7, de 7 a 8, es un tiempo muy especial. Yo sé que es muy temprano para muchos y que el sábado es el día libre de muchos, pero el Señor te da toda una semana y te bendice y te guarda y te provee y te protege, te da toda una semana contigo, aparta una horita para el Señor y ven con nosotros para orar. Es un tiempo muy caluroso también aquí entre hermanos y podemos compartir la necesidad de los unos de los otros. El domingo a las 9:30, es decir, antecitos de esta reunión, muchos de ustedes estuvieron en la clase de escuela dominical. Para mí la clase de escuela dominical es de lo más importante que hay en una iglesia, porque es donde nosotros conocemos la palabra, donde podemos estudiar la palabra, donde podemos aprender bastante, y estamos ahorita estudiando Hechos de los Apóstoles, y ya bueno, ya están finalizando, pero les invito para que ustedes vengan. Cada clase es especial, es particular. Muchos dicen, no, es que yo como no fui a la primera, pues ya no voy a ir, voy a esperar que arranque otro ciclo. No, cada domingo es una clase que arranca y usted va a tener su material y va a comprender, y si usted quiere hacer todo el estudio, pues se pone de acuerdo con los hermanos y creo que ellos le pueden proveer el material. De hecho, están las copias de todas las clases pasadas si usted también quiere avanzar. Entonces los animo para que vengan a esa clase. Lo mismo los domingos, a esta hora tenemos nuestro servicio, digamos, principal, y pues la idea es que sigamos creciendo. Yo sé que ahorita hay espacios limitados, estoy tratando de hacer mis juegos matemáticos, cómo puedo ir ubicando mejores espacios, pero que podamos tener, digamos, el distanciamiento y todo. Muchas de esas reglas ya se están quitando, ya se están eliminando. El gobernador del estado pues ya dijo que no era obligatorio exigir el cubrebocas en las entidades oficiales. O sea, todas las entidades privadas o religiosas podemos seguir pidiendo que lo tengan. ¿Por qué? Porque no todos se han vacunado. Si tuviéramos la certeza de que todos estamos vacunados, pues entonces nos quitaríamos el cubrebocas. Pero yo creo que no nos afecta tenerlo una horita ahí y solamente por un tiempo breve. Yo sé que todo esto va a pasar y lo más importante es que nuestra confianza se mantenga intacta en el Señor. Y cuando lo usamos, no lo usamos por una imposición. No se sienta que lo está usando por una imposición, una obligación. Sienta que usted lo está haciendo por amor a sus hermanos, ¿cierto? Aquí hay personas de la tercera edad, personas que están enfermas, personas que tienen algunas complicaciones. Entonces no les limitemos a ellos también el privilegio de venir y pongámonoslo solamente por un tiempito por amor a ellos, ¿bien? Otra cosita, hermanos, sigamos orando por nuestros misioneros. Nosotros ahorita como iglesia estamos apoyando 10 hermanos y hermanas alrededor del mundo. Ahí pueden ver los países. Mensualmente les estamos dando un apoyo. Este año 2021 ha sido difícil porque nosotros generalmente tomamos de lo que ingresa cada semana y apartamos un porcentaje para apoyarles a ellos en el siguiente año. Obviamente en el 2020, pues los ingresos de las iglesias en todo el mundo disminuyeron mucho, porque la gente perdió sus trabajos, porque se redujeron los ingresos, por muchas razones. Personas sencillamente pues no quisieron dar más o apoyar más. Todo eso pasó. Entonces, en este 2021, con un gran esfuerzo, mantuvimos el apoyo para ellos, porque sabemos que ellos también han sido golpeados por todo lo que está pasando, y cada uno de ellos tiene retos también en donde vive para seguir sirviendo al Señor. Entonces, yo les animo para que sigamos apoyando. Esos dineros que ustedes traen acá, como ofrendas o diezmos, son dineros que se usan para bendecir también a estas personas en muchos lugares del mundo. Y hay muchos proyectos que ellos tienen para ganar almas, que nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros quizás no vayamos a ganar almas en la medida que ellos lo hacen, pero si podemos apoyarles, yo les animo para que lo sigamos haciendo también. Y sigamos sobre todo orando por ellos. Necesitan mucha oración. El pastor Sequera perdió a su papá que falleció esta semana, entonces estemos orando también por él. Eduardo en España ha tenido fuertes ataques del gobierno, es un gobierno que está reprimiendo fuertemente a la iglesia, entonces oremos también por Eduardo en España. Pues los hermanos de Chile y Argentina pues están batallando también, la economía está grave. Hablé con Itzel, ahí tenemos la foto de Itzel y Rogelio, ya pudo registrar a su niño, se llama Rogelio David Noguera Vivar, ya está registrado y está bien, está enfermito de una alergia, oremos por él, pero digamos que en general ellos están bien, mandan muchos saludos también.
Y así tenemos de todos los hermanos, todos están teniendo muchas necesidades y bueno, pues sigamos orando por ellos. Hipólito en México ahorita ha tenido un problema con su dentadura y eso es muy costoso allá y está batallando con eso porque pues no tienen ingresos. Bueno, si les hablara de todo lo que ellos me comparten, pues aquí nos daría toda la hora, pero llevémoslos en oración y apoyémosles con lo poco que podamos apoyarles, pero apoyémosles, hermanos. Yo les animo, hermanos, para que como iglesia estemos orando. Una iglesia que no ora, hermano, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que se va debilitando, se va muriendo. Nosotros como iglesia tenemos tiempos de oración, los miércoles y los sábados. Yo los invito, hermanos, para que estemos orando, para que ustedes en su casa también estén orando por las necesidades de la congregación, por lo que está pasando alrededor nuestro, para que el Señor ponga en nosotros paz. Es muy triste cuando yo veo iglesias que convocan a la gente para una fiesta, para una celebración y toda la iglesia llega y llegan más, llegan invitados, pero cuando es tiempo de orar no hay ese mismo espíritu, no hay ese mismo ánimo. No sé si ustedes conozcan la palabra rumba, ¿identifican qué es rumba? ¿Qué es rumba? Una fiesta. Alguna vez escuché esta frase: el mundo se derrumba y la iglesia derrumba. Porque sí, hemos perdido nuestra esencia. La iglesia está puesta para hacer sal, para hacer luz, para preservar los principios bíblicos, para amar a la gente, para servir a la comunidad, para que salgamos y podamos llevar el mensaje del evangelio a otras personas, para que alcancemos más y más personas y que ellos puedan encontrarse con Jesús y reconciliarse con Dios. Esa es la misión de la iglesia, está en Mateo 28, 19 y 20. Pero la iglesia ha tomado, por el contrario, se ha encerrado en sus cuatro paredes a hacer actividades, fiestas, convivios y a crecer solamente nosotros, a ahorrar dinero para nuestras lujos y nuestras cosas, cuando para eso no creó el Señor la iglesia, para eso no formó el Señor la iglesia. Entonces vamos, hermanos, a animarnos unos a otros, a estar en oración, a participar de la oración, a crecer espiritualmente, porque ese es el plan de Dios para la iglesia. Y creo que eso precisamente es lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, una última anuncio. La próxima semana vamos a tener nuestra Santa Cena. Yo les animo para que participemos, para que podamos tener ese tiempo maravilloso que nos recuerda las promesas de Dios, que nos recuerda que estamos temporalmente en este mundo y que el Señor ha ido a preparar un lugar maravilloso para nosotros. Y ese tiempo de Santa Cena es un tiempo de unidad, es un tiempo de reflexión también, y es un tiempo en el que nos ponemos a cuentas con el Señor. Entonces preparémonos para ese tiempo de Santa Cena el próximo domingo. Ahora sí. Who's your one? ¿Quién es tu uno? Y hemos estado haciendo esta campaña por varias semanas ya, y de verdad yo no sabía qué esperar, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de campañas. Para los que no habían venido, hemos estado por varias semanas haciendo esta campaña de quién es tu uno, y hemos entregado este separador a varias personas. Yo traje 25 y creo que se llevaron 22 o 23. Entonces 22 o 23 de ustedes hicieron este compromiso con el Señor de poner el nombre de una persona por la que iban a estar orando 30 días, y les di una guía de oración para que cada día estuvieran orando por esa persona y poniéndola en las manos del Señor. La idea es que esa persona, cuando nosotros podamos compartirle el evangelio, esa persona esté receptiva y que nosotros podamos darles a ellos el mensaje del evangelio y dejar que Dios sea obrando en su corazón, que Dios sea tocando su corazón. Pero nosotros tenemos que hacer algo, porque nosotros no estamos llamados a quedarnos tan dormidos y tan cómodos en la iglesia. Tenemos que hacer también nuestra parte. Y nuestra parte es compartir el amor de Jesús. Alguien lo hizo con nosotros. Entonces nosotros debemos también hacerlo con otras personas. Y les he dado algunos recursos. Les entregué esta otra tarjetita, cómo compartir su testimonio y cómo usted poder hacer el trabajo con esas personas. Y la semana pasada les entregué esta otra guía, que es una guía muy práctica de los versículos que usted puede usar para compartir el evangelio y cómo puede guiar a esas personas a tener ese encuentro con Jesús. Aquí tengo un material, los que quieran ahorita pueden tomarlo, pero la idea es que nosotros podamos entender la responsabilidad que tenemos.
la responsabilidad que tenemos. Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo conoció a Jesús. Yo no la conozco, no sé, o por lo menos de algunos de ustedes no conozco ese momento en el que alguien le habló de Jesús y usted pudo llegar a los pies de Cristo. Yo, en mi caso personal, tenía quizás unos 6 o 7 años cuando una tía de mi mamá nos invitó a una reunión de oración. Fuimos a una reunión de oración y nos gustó, o sea, hubo música, hubo cánticos, abrieron un libro negro que pues no sabía uno qué era, pero que contaba historias bonitas y oraron y la gente se tomó de las manos y oraron por las necesidades. Ese fue, digamos, como la primera vez que pudimos tener algún contacto con el Evangelio. Y luego nos dijeron que todos los domingos se reunían en un lugar y que tenían clases para los niños y tenían actividades. Y fuimos, tenía yo 7 años cuando fui con mi mamá. Recuerdo que entramos a un salón de clases, no recuerdo bien cómo era la maestra, pero sé que era una señora, había más niños de mi edad, y ella empezó a contar una historia de la Biblia. Les diría mentira si supiera cuál historia, pero sé que era una historia bíblica que estaban ahí contando, hecha para niños, con dibujos, y mi mamá también estaba en su reunión. Hubo música, hubo comida, estuvo muy chévere. Al salir de la reunión, mi mamá me compró en una tiendita que había ahí al lado, en un negocito, un helado, un conito pequeñito, que en mi país se llaman mimos o mini mimos, y son unos conitos de helado cubiertos de chocolate. Bueno, a la siguiente semana volvimos, pero mi motivación pues era el heladito, ¿sí? El heladito. Y así fuimos como unas 4 o 5 veces y mi mamá dijo que ya no quería regresar. Un domingo no fuimos y pues ya me hacía falta el heladito. Pero yo sé que Dios estaba orando en mi corazón. No, nosotros vivíamos, como decir, a unas 3 o 4 calles de esa iglesia. Y yo para los 7 años yo ya trabajaba, yo vendía botellas de vidrio, yo vendía periódicos, reciclaje, o sea, yo ya trabajaba, ya era un poco independiente. Entonces le dije a mi mamá que si me dejaba ir solo. Y sí, pues no había problema, ya agarraba yo un bus para ir de una ciudad a otra a los 7 años, ¿no? Entonces me fui, llevaba el dinero para el helado, no se me olvidó, pero como yo ya fui solo y no había como tanta presión, empecé a disfrutar ese tiempo ahí, a disfrutar las historias, a disfrutar las canciones, las actividades que hacíamos. Y así, hermanos, desde los 7 años hasta el día de hoy que tengo 43. Y aquí estoy predicando la palabra. ¿A quién utilizó el Señor para que nosotros llegáramos? Pues a una tía de mi mamá. Y bueno, y pasaron muchas cosas en todos estos años, ¿no? Pero alguien se tomó el trabajo de invitarnos, alguien se tomó el trabajo de orar por nosotros, alguien se tomó el trabajo de invertir dinero, recursos, en tener un material para tomarme a mí como un niño de 7 años. ¿Qué podía yo brindarle a esa iglesia? Yo no tenía dinero, o si lo tenía no se los iba a dar, yo me lo gastaba en mi helado, no se los iba a dar a ellos. Entonces, o sea, ¿qué les podía yo producir a ellos? Yo no podía ofrendar, no podía dar nada, pero ellos se preocuparon por mí. Se preocuparon de que yo tuviera una maestra, de que yo tuviera una clase. Por eso a mí me duele mucho que nosotros como iglesia todavía no tengamos un ministerio tan fuerte como hemos querido. Y somos 2 o 3 personas los que estamos empujando ese ministerio de niños, pero seguimos confiando en el Señor que más y más personas puedan llegar para que tengamos un ministerio muy efectivo, porque para mí el ministerio con los niños es muy importante en una iglesia, porque yo soy fruto de eso, yo soy fruto de ello. Pero lo que yo voy es la importancia de ser un instrumento de Dios, de ser obediente a Dios. Y hoy vamos a estar estudiando este mensaje que se titula Es una vida maravillosa. Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice la palabra del Señor.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí el personaje principal, aunque obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero digamos que en la narrativa el personaje central es Andrés. Y les voy a decir por qué. Andrés, para los que no lo conocían, hizo parte de los discípulos de Jesús, de los 12, y Andrés era el hermano de Pedro, del apóstol Pedro, el famoso Pedro, que para ese entonces era Simón. Andrés, digamos que es el menos conocido de esos 4 discípulos que siempre conformaron como el círculo íntimo de Jesús. Andrés solía quedarse como relegado en segundo plano. No que el Señor no tuviera aprecio por todos, sino que los primeros que llegaron tuvieron más tiempo de estar con Jesús y de alguna manera se convirtieron pues en ese círculo íntimo, ¿no? Y vamos a aprender también que Andrés, el apóstol Andrés, el discípulo Andrés, fue usado por nuestro Señor Jesús para alcanzar a alguien que a su vez alcanzó a miles. Homer Lindsey se refirió a Andrés, un predicador bautista, se refirió a Andrés como el invitador. Él lo calificaba o lo reconoció en algunos de sus sermones, en sus escritos, como el invitador. Andrés, el invitador. Y Andrés, este pastor, dice que él lo veía como el que traía y el que presentaba a otros delante de Jesús. Es interesante porque él hizo este análisis. Si Andrés no hubiera nacido, el Nuevo Testamento podría haber sido completamente diferente. Pedro, su hermano, quizás no hubiese sido salvo. Quizás, esto es todo un producto de la imaginación, ¿no? Una hipótesis. Alguien más hubiese tenido que predicar el famoso sermón del Pentecostés que predicó Pedro. Tendríamos que eliminar 2 libros del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Pedro. Solo el cielo sabe qué más podría haberse quedado fuera de la Biblia y de la historia de la iglesia si Andrés no hubiese llegado a Cristo y no hubiese llevado a su hermano Pedro a Cristo. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamados. En Juan capítulo 1, versículos 35 al 40. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este Juan era Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía discípulos. Él fue primero que Jesús. Recuerden que él bautizó a Jesús. Entonces, Juan el Bautista tenía discípulos. Y Juan estaba con 2 de sus discípulos. ¿Quiénes eran? Vamos a seguir leyendo. Y mirando a Jesús, ellos, Juan y sus 2 discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Escuchen esto: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora, su entusiasmo por seguir a Cristo, combinado con esa pasión por presentarle a Cristo a otras personas, nos revela muy bien cómo era el carácter de Andrés. Pensemos en esto. Se mencionan Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y Pedro de primero, ¿no? Cuando realmente Andrés fue el que llegó primero y luego trae a Pedro. Pero es un hecho de que Andrés fue el menos popular. El menos popular. Las Escrituras no nos dicen mucho acerca de él. En el Nuevo Testamento, si hacemos un estudio en el Nuevo Testamento, aparece mencionado 9 veces. Y la mayoría de las veces son referencias que apenas mencionan su nombre. No hablan mucho de lo que él hace. Andrés de alguna manera vivió
a la sombra de su hermano que sí fue más famoso, más conocido, que era Pedro. Sí, a ver si están prestando atención, que era Pedro. Incluso se menciona en este pasaje que leímos como el hermano de Simón Pedro. Y así a veces solemos conocer a las personas, ¿no? Cuando no identificamos a alguien, entonces siempre lo relacionamos con alguien. Juan, ¿cuál Juan? El hijo de Betty. Ah, sí. Entonces Betty es la que es importante, ¿sí? Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Siempre relacionamos a alguien con otra persona que se nos hace más importante o es más visible. Y eso pasaba con Andrés. Siempre decían, Andrés, ¿quién? ¿Cuál Andrés? Ah, el hermano de Simón. Ah, sí, Andrés. Sí, imagínense. Entonces, no nos olvidemos que fue Andrés quien le presentó a Pedro a Jesús. Ahora, Andrés, en lo poco que leemos en la Biblia de Andrés, nos está mostrando que él tenía un corazón correcto para un ministerio que no era muy visible, pero era un ministerio definitivamente muy efectivo. Obviamente, Andrés y su hermano Pedro tenían dos ministerios diferentes. Pedro predicó y fue muy famoso por ese sermón que predicó ahí en Hechos, capítulo 2, creo que está ahí, o 2 o 3. Entonces vemos cómo él se hizo, digamos, más reconocido por eso, y su carácter también lo impulsó a eso. Seguramente Andrés era un poco más introvertido, más pasivo, más calmado, y él tenía la capacidad más fácil de relacionarse uno a uno, de relacionarse más íntimamente con las personas. Andrés, igual que su hermano, eran pescadores fuertes, y su vida nos demuestra que él fue valiente, que fue decisivo, que fue intencional, que hablamos la semana pasada de ser intencional, y a él lo impulsaba su gran pasión por la verdad, y estuvo dispuesto a someterse a las dificultades más extremas por amor a la verdad, por amor a Cristo, por seguir al Maestro. El encuentro personal de Andrés con el Señor Jesucristo se dio unos meses después de que Jesús fue bautizado. Y vamos a leer rápidamente cómo fue ese encuentro. En Juan capítulo 1, versos 29 al 34. Ven que hemos estado como echando para atrás en la lectura. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo leímos. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Estaba hablando de Jesús, que obviamente fue por quien todas las cosas se crearon. Entonces Juan lo sabía. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Andrés estaba ahí, porque Andrés era discípulo de Juan y él vio todo eso. Andrés y Juan estaban a la par que Juan el Bautista cuando Jesús se acercó, y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él los llevó a Cristo. Pero Andrés y Juan, que fueron los primeros discípulos de Jesús, que eran los discípulos de Juan el Bautista, la noticia que escuchó Andrés era una noticia demasiado buena como para él guardársela, como para él quedarse callado. Lo que él escuchó de que Jesús es el Cordero de Dios, de que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, pues era tan emocionante para él que él no se podía quedar callado y él tenía la necesidad de comunicarlo con otros. Este tipo de chisme sí es el bueno, hermanos. Así, si usted quiere ser chismoso, sea chismoso comunicando el evangelio. El otro chisme no es bueno, ya sabemos que no, nos complica la vida. Pero este tipo de, porque hay personas que dicen, yo no soy chismoso, yo soy comunicativo. Sí, porque ya le cambiamos el nombre a las cosas, ya ve usted. Dice, no, yo no le tengo enojo a esa persona, lo que pasa es que no nos identificamos. No estamos en la misma línea, no estamos en la misma sintonía. Y así le vamos cambiando. Pero ahora Andrés dijo, esto es algo tan maravilloso que todo el mundo lo tiene que saber.
Por eso fue y encontró a la persona que él más apreciaba en el mundo, a la persona más cercana con la que compartía mucho tiempo, que era su hermano Pedro, y dijo: hey, vamos, te quiero presentar a alguien importante. Ahora, ¿qué podemos destacar de Andrés? Vamos a ver solamente 3 cositas que podemos destacar de Andrés. Primero, Andrés vio el valor de cada persona. Él vio el valor de cada persona. Andrés apreciaba el valor de cada alma. Fue conocido como alguien que le traía individuos a Jesús, no multitudes, porque hay otros que sí les gusta convocar multitudes, y eso está bien, cada uno tiene lo suyo, cada quien se desenvuelve como mejor lo pueda hacer. Pero a Andrés en particular le gustaba más como esa interacción de uno a uno. Y Andrés es conocido, por lo menos en 2 ocasiones en la Biblia, de traerle a Jesús personas, individuos y no multitudes. Y casi, pues cada vez que lo vemos en los relatos del Evangelio, él estaba trayendo a alguien a Jesús. Primero, él trajo a Pedro, su hermano, lo trajo a Jesús. No fue y llamó a toda su familia, no fue y llamó a su papá, ni llamó a la esposa de Pedro y a la suegra de Pedro. No llamó a toda la familia, fue y llamó a Pedro y lo trajo a Jesús. Y en otra ocasión en la que vemos a Andrés, es cuando la multiplicación de los panes y los peces, y Andrés fue el que trajo al niño con su almuerzo, con los panes y los peces que tenía, y lo trajo a Jesús. Solamente trajo uno. Si vamos a Juan, capítulo 6, versículos 8 y 9, ahí lo vamos a encontrar. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿sí ven? Ahí está. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Él estaba en su proceso, todavía tenía duda porque pues habían más de 5,000 personas ahí reunidas, y Jesucristo ya les había dicho: vayan, ustedes denle de comer, y ellos dijeron: pero es que no tenemos dinero para que nos alcance para todos. Y luego cuando él consigue al niño, pues dice que va a alcanzar esto para todos, y ya conocemos el milagro, ya lo hemos leído, lo hemos visto en películas, en documentales, lo que sucedió. Pero Andrés es considerado de alguna manera como el primer misionero a los suyos, por los judíos, que trajo al Señor Jesús. Y también es mencionado como el primer misionero a los extranjeros por los griegos que trajo a Jesús. Él no se limitó. Él fue con los suyos y con los que no eran del judaísmo, y fue y trajo también griegos al Señor Jesucristo. Y lo que él hacía era ponerlos en contacto. Él no se ponía, ni se mataba la cabeza, ni se desgastaba en crear toda una explicación de por qué Jesús debía ser considerado el Mesías. Dijo: no, yo no me complico la vida, yo los pongo en contacto, aquí estás tú, tome pum, pum, pan, ya, y ya que ellos se encarguen. Y por eso él fue efectivo en lo que hizo. Él veía el valor de las personas, decía: esta persona necesita conocer al maestro, aquí va, luego. Miren lo que dice en Juan capítulo 12, versos 20 a 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, a Felipe, no a Andrés, pero miren lo que pasa, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea, los griegos le estaban diciendo a Felipe. Felipe fue y los llevó donde Jesús. ¿Qué dice ahí el texto? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Por qué? Porque no fue él y se los llevó a Jesús si tenían el mismo contacto, tenían la misma dirección, tenían el mismo, la misma intimidad con Jesús. Ambos eran discípulos. No, Felipe se lo lleva a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, Felipe no tenía ese llamado, esa capacidad. Necesitaba de Andrés para que pudieran ir y presentárselos a Jesús. De alguna manera vemos que ya Andrés tenía ese ministerio dentro del grupo. Es decir, vamos a hacer contactos. Este necesita a Jesús, este necesita conocer a Jesús, y eso era su ministerio.
muy poco valorado, entre comillas, porque no tuvo más protagonismo. De ahí para allá vemos a su hermano, que sí fue protagonista y ha sido protagonista en la historia del Evangelio, pero Andrés hizo algo importante, hermanos. Y ahorita yo les digo por qué estoy hablando de esto en los minutos que me restan. Miren, la mayoría de las personas, ¿sí me están escuchando bien o se escucha muy bajito? Bien, la mayoría de las personas, escuchen, no vienen a Cristo al escuchar un sermón en un ambiente multitudinario. Eso sí puede suceder, lo vimos con Bill Graham, ¿cierto? O sea, él predicaba a miles y miles y las personas eran tocadas. Muchos de ellos, yo considero que el 90%, más del 90%, pues luego ya no volvían a la iglesia ni nada, lo hacían ahí en el momento emocionados. Pero siempre hay alguien que realmente lo hace con un corazón sincero y quiere buscar del Señor Jesucristo. Pero la mayoría de las personas no vienen a Cristo en un ambiente multitudinario, al escuchar un sermón muy llamativo. Vienen a Cristo o venimos a Cristo por la influencia de una persona. Y aquí yo quiero añadir algo. Podemos venir a Cristo por la influencia de una persona o podemos huir de Cristo por la influencia de una persona. Y ahí está el riesgo, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra manera de vivir? Si realmente estamos siendo una influencia positiva y estamos acercando a las personas en nuestro entorno a Cristo o las estamos alejando de Cristo con nuestro mal testimonio. Y esto, hermanos, que nos sirva a todos porque nuestro mal testimonio es castigado por el Señor. El Señor dice que es mejor que ni hubiéramos nacido si nosotros hacemos caer o apartarse de Él a otra persona. Entonces, hermanos, eso era lo que pasaba con Andrés. Andrés trajo a uno, trajo a Pedro, y Pedro trajo a miles. Todo el fruto del ministerio de Pedro, al final de cuentas, también se puede considerar como fruto del testimonio de Andrés. Por eso a veces no nos limitemos nosotros. Usted no sabe a quién usted le está presentando a Cristo. Usted no sabe los planes que Dios tiene con esa persona. No nos limitemos nosotros. Dice usted, bueno, yo llevo 40 años y no he ganado sino 10 personas, o he llevado 10 personas a los pies de Cristo. Hermano, primero es mucho, si hay de uno en adelante es mucho, usted no sabe a dónde pueda llegar eso, usted no sabe cómo impacta eso la vida de personas. Yo he recibido mensajes de texto, yo no soy un gran evangelista, porque no me considero, y soy más tímido de uno a uno. Si usted me pone a mí 50, a mí me da menos temor. Pero yo sé que si yo a cualquiera de ustedes les digo, a algunos de ustedes, te tengo un grupito de 50 para que les hables de Jesús, muchos me dirían, no, pastor, no, me da temor, mejor a mi vecina. Entonces somos diferentes. Yo soy más eso y no me da tanto temor grupos, ¿no? Pero de uno a uno soy más limitado. Sí lo he hecho, pero soy más limitado. Pero he recibido correos de personas con las que compartí el Evangelio que yo ya ni me acordaba de ellos y me encuentran en Facebook y me cuentan que de alguna manera cuando yo les compartí el Evangelio y ellos fueron a una iglesia, ustedes no se alcanzan a imaginar la emoción tan grande que uno puede sentir de saber que uno, siendo un pecador tan vil, pueda ser un instrumento de luz para otra persona. Entonces, muy pocos, seguramente de los que estamos en este lugar, y me considero parte de ellos porque no conocía esta historia, pero muy pocos han escuchado hablar de Edward Kimball. No el actor famoso, sino un maestro de escuela dominical que llevó al gran y famoso conocido Moody, T.L. Moody, a Cristo. Edward fue a una zapatería en Boston donde estaba Moody, un joven de 18 años. Él estaba trabajando, lo acorraló de alguna manera en el almacén y le presentó a Cristo. Kimball, el maestro, era todo menos valiente. Era un hombre tímido, de voz suave, y fue a esa zapatería asustado, temblando, y sin saber si tendría el valor necesario para confrontar a este joven con el Evangelio. Moody, por otro lado, era grosero y obviamente analfabeta. Kimball temblaba al recordar ese incidente. Moody había comenzado a asistir a su clase de escuela dominical.
Moody mostró su gran ignorancia y falta de aprendizaje de la Biblia. Kimball dijo: decidí hablar con Moody de Cristo y de su alma. Fui a la tienda de zapatos donde mientras él estaba trabajando y pensé que tal vez mi misión podría avergonzar a ese joven, que cuando me fuera de los demás empleados le preguntarían sobre mí y al saber de mí se burlarían de Moody por yo querer convertirlo en cristiano, en un buen hombre. Mientras estaba pensando en eso, imagina todo lo que estaba pasando por la mente de este hombre. Se armó tremenda película, se preocupó, lo que hablamos el miércoles. Mientras estaba pensando en eso, pasé por la tienda sin darme cuenta. Luego, cuando vi que había pasado por la puerta, decidí hacerlo y terminar de una vez con esto. Kimball encontró a Moody en el almacén y le habló de forma titubeante. Más tarde, Kimball confesó que nunca pudo recordar lo que le había dicho, solo que le había hablado sobre Cristo y sobre su amor. También reconoció que su llamado había sido muy débil, pero aún así Moody lo aceptó y allí en ese momento le entregó su vida a Cristo. Decenas de miles testificaron hasta el día de hoy que llegaron a Jesucristo gracias al ministerio de Moody. Moody también guió a Cristo a un gran misionero y pionero del Evangelio, C.T. Studd, y también a William Chapman, quien llegó a ser un evangelista reconocido. Moody fundó el Instituto Bíblico Moody, donde fueron capacitados miles y miles de jóvenes para el ministerio. Y todo esto comenzó por la fidelidad de una persona que le presentó a otra persona a Cristo. Por eso no nos debemos limitar. Y así como Andrés vio el valor de las personas, nosotros también debemos ver el valor de las personas. Jesucristo murió en la cruz por todos, por esas personas que están a nuestro lado, que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para que les hablemos del Evangelio. Solamente seamos obedientes a Dios y Dios se va a encargar de hacer lo que Él tiene pensado hacer con esa persona. En segundo lugar, rápidamente, vio el valor de las pequeñas cosas. Andrés vio el valor de las pequeñas cosas. Algunas personas ven el panorama general y con mayor claridad cuando aprecian el valor de las pequeñas cosas. Hablábamos la semana pasada de las pequeñas cosas, del valor de uno. A propósito, quería hacer una aclaración, porque hace 8 días dijimos que el valor de uno, y yo les mostré este maletín, ¿recuerdan? Les mostré este maletín con estos billetes y luego se me olvidó aclararles que estos son billetes de broma que yo imprimí aquí en mi impresora, porque luego al final me dijeron algunos, uy, pastor, qué peligro todo ese dinero y tal. Entonces, no, eso es falso, lo hice solo para la ilustración. No crean que uy, el pastor está bien, gana bien, le pagan bien, mire todo lo que trae, solo para... Usted había traído esa hoy para que le echara un poquito, ¿sí ve? Es mejor aclarar, por eso aclaré hoy esa situación. Bueno, volvamos aquí. Entonces, Andrés vio el valor de las pequeñas cosas. Sí, ninguna cosa, hermanos, ninguna cosa, y menos ninguna persona es insignificante en las manos de Jesús. Nadie, absolutamente nadie. A veces nosotros podemos hacer esa separación, esa distinción y decimos, este sí necesita a Cristo, este no. No, nosotros no estamos para decidir eso ni para valorar eso. Jesús estaba observando, escuchen esto, a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo. Eso lo encontramos en los evangelios, también en Lucas. Y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que estaban ahí con él, en verdad les digo que esta viuda pobre ha hecho más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios lo que les sobra, pero ella puso de su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Entonces hay que valorar las pequeñas cosas también. La habilidad de Dios para utilizar lo que le damos no se ve limitada ni mejorada por el tamaño de lo que le das. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios? No te limites tú. No creas que lo que tú le ofreces a Dios es menos que lo que otros pueden dar. Personas dicen, pastor, yo quiero colaborar con este ministerio, pero yo no tengo trabajo, o yo gano muy poco.
Dios no está mirando las cantidades, Dios está mirando tu corazón, lo que tú quieras hacer para servir al Señor. Y no todo es dinero, hay muchas otras maneras también de servir al Señor y de aportar al Señor. Si bien tenemos los gastos, y se los he dicho las últimas semanas, hay gastos, pero Dios, al fin de cuentas, es el Señor de la iglesia y Él suple. Miren, es la fidelidad lo que realmente, esa fidelidad sacrificial que nosotros le damos al Señor, es lo que realmente el Señor valora. No el tamaño de lo que damos. Lo que constituye la verdadera medida de lo que damos es la fidelidad. La fidelidad. No es la grandeza de lo que cuenta de lo que damos, sino la grandeza de el Dios a quien se lo damos. Por eso nosotros a veces nos limitamos nosotros en dar y en recibir al Señor, porque nosotros somos los que le ponemos las medidas y la evaluación a las cosas. No lo hagas. Pastor, ¿yo qué voy a poder compartirle a alguien? Yo escasamente tengo primero de primaria, no sé ni escribir. ¿Y qué importa? ¿Quién es el que hace la obra, tú o Dios? Dios. Tú haz lo que puedas hacer en la medida de tus capacidades, pero hazlo, no limites al Señor. Tenemos que aprender a ver el valor de las pequeñas cosas. Como Andrés vio el valor en unos cuantos panes, en unos cuantos peces, en un jovencito. Él vio el valor de las pequeñas cosas. ¿Y en qué se convirtió eso? En uno de los más grandes milagros del Señor Jesucristo, narrado en los Evangelios. El milagro de la alimentación de los 5,000, como les he estado hablando, nos ilustra la manera en la que Dios obra. Él toma lo que le damos con sacrificio y con frecuencia parecen cosas insignificantes, pero al ser dadas con fidelidad, Dios las multiplica para lograr cosas grandes. Y por último, Andrés vio el valor del servicio discreto. Y esto es bien bonito, esto es bien interesante. Y Andrés es ese claro ejemplo de aquellos que sirven discretamente en lugares humildes. Alguna vez les hablé de un señor en la iglesia donde yo desarrollé parte de mi ministerio, ya más adolescente. A los 12 años comencé a servir en esa iglesia como maestro de niños. Y ahí era una iglesia grande, eran unos 5,000 miembros, pero teníamos servicios de 1,500, 2,000 personas, 2 servicios. Y no habían bancas, o sea, bueno, al principio sí habían bancas de madera, no eran así tan lujosas y tan cómodas como esta, eran banquitas de madera. Y eran servicios de 3 horas. Entonces imagínate cómo se resiente mi cuerpecito. En un servicio de 3 horas, en una banca de madera. No había aire acondicionado, no había las comodidades que tenemos, y eran 3 horas de servicio. Y luego cambiaron las sillas, y había un señor que vivía ahí en la iglesia, que se llamaba Benjamín, le decíamos Mincho, y casi nunca lo escuchábamos hablar. Usted le decía, Mincho, ¿qué más? Solo hacía así, él solo se reía y se reía, y se reía todo el tiempo. Eso sí, disfrutamos su risa todo el tiempo. Pero cuando llegábamos temprano, los líderes, los maestros, a arreglar nuestros salones y todo, veíamos a Mincho arreglando y acomodando las sillitas, limpiándolas, 1,500 o 2,000 sillas, no recuerdo cuánto, y ahí andaba él arreglando y limpiando las pequeñas cosas. Para mí ese hombre es un hombre grande. Quizás para muchos pasó desapercibido. Por esa iglesia pasaron miles y miles de personas que quizás jamás conocieron a Mincho, ni supieron que existía. Pero Mincho hizo un gran ministerio para Dios, porque Dios sí le da el valor correcto a las cosas cuando las hacemos de corazón. Y este servicio de Mincho era un servicio discreto. Él no sacaba un anuncio, ni se ponía una camiseta, ni un letrero. Yo, el que limpio las 1,500 bancas donde ustedes se sientan y me dejan los chicles ahí pegados. No, nunca, jamás hizo eso. Un servicio discreto. Y a Andrés es ese claro ejemplo de aquellos que sirven discretamente en lugares humildes. Efesios capítulo 6, versículo 6, miren lo que dice. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Qué feo, honestamente se los digo, qué feo que nosotros hagamos algo para el Señor y estemos siempre diciendo, es que yo, en el año 85,
Yo construí acá en el año 93, yo traje a 200 almas a Cristo. Es que yo siempre soy el que hago esto y hago lo otro todos los años. O sea, a Andrés no le importaba no ser tan visible mientras se realizara el trabajo. Era un líder con un corazón de siervo. Andrés nunca predicó a multitudes ni fundó una iglesia. Pero él vio el valor del servicio discreto. Por eso, hermanos, el Señor nos está diciendo hoy, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, porque es a Cristo el Señor a quien servimos. A Cristo el Señor a quien servimos. Yo me puedo alegrar porque usted invite personas a la iglesia. Yo me alegro, claro, por supuesto me alegro. Pero usted no lo debe de hacer para congraciarse conmigo o para demostrarme que usted también trae gente o para competir con otros. Este trajo uno, yo trajo tres. No. Tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que hacemos lo hacemos discretamente para el Señor y no para los hombres. Claro, una palmadita en la espalda nos sobra y a todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo. Pero eso, hermanos, al fin de cuentas, aquí se queda. Aquí se queda. Esas son cosas que solamente se quedan acá. Nosotros debemos entender que nuestra responsabilidad es con Dios. Y si Dios te ha elegido a ti para que le sirvas, sírvele a Él. Sírvele a Él. Haz lo que tengas que hacer para Él. Cumple tu tarea para Él. No para nadie más. Las personas te pueden dar palabras, te pueden sobar aquí el hombro y exaltar mucho. No pienses en eso, no pensemos en eso. Que sea el Señor el que vea nuestro trabajo, discreto, pero sacrificial, con alegría, con gozo, con gratitud. Concluyo. No conocemos el fin de la vida de Andrés. No conocemos, bíblicamente no se nos habla realmente qué fue lo que pasó con Andrés. La tradición tiene muchas historias, que él llevó el evangelio a no sé dónde, y que llegó a Rusia, y que sí sé qué, y que luego le predicó a la esposa de una persona importante, y luego lo metieron preso, y luego lo crucificaron al revés, y en una X, y tal. O sea, la historia ha creado una ficción de la vida de Andrés. Nosotros no sabemos bíblicamente qué pasó con Andrés. O sea, lo que no está escrito acá, para nosotros, en este caso, pues no tiene valor. Pero lo que sí nosotros sabemos por la palabra, y nos deja claro la palabra, es la calidad de discípulo que fue Andrés. Y la importancia que Andrés le dio a la necesidad que tienen las personas de encontrarse con Jesús. Eso fue lo que movió su corazón, desde que se encontró él con Cristo hasta que murió, seguramente. Eso fue lo que realmente hizo Andrés. Y es algo que usted y yo debemos aprender también. Hemos escuchado muchos sermones de Pedro, de Juan, de Lucas, de Pablo. Yo nunca había pensado en un sermón de Andrés, pero es interesante en tan pocos versículos y con tan poca información poder tener tanto que de verdad nos anime y nos motive a servir al Señor. Una vez más, no se limite usted, no se evalúe usted, no se ponga en la balastra usted, deje que sea el Señor el que haga la obra. Porque si usted sigue poniéndose sus límites o si usted se sigue menospreciando para servir al Señor y hacer la tarea, entonces usted va a vivir frustrado, no va a disfrutar plenamente las bendiciones del Señor. Deje que sea el Señor el que lo lleve y lo coloque a usted en el lugar que Él quiere. Y el Señor nos dice en su palabra, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es por nosotros, no es por nuestra inteligencia, ay, es que yo sé,
yo tengo una maestría, un doctorado. Qué bueno, qué rico, qué bendición que usted tenga todo eso. Pero no es por eso que el Señor te ha llamado a servirle. Porque yo no necesito nada de eso para compartir con otros del amor de Jesús. Cómo Jesús ha transformado mi vida. Lo que Jesús ha hecho por mí, que lo puede hacer por cualquier persona. No, esa persona es tan mala. Esa persona es mala, mala, mala. No importa. Absolutamente no importa. Nosotros no etiquetemos, dejemos que el Señor sea el que haga la obra. Y mucho menos nos etiquetemos a nosotros. Que en su mente, hermanos, para servir a Cristo nunca se posee la palabra no puedo, no soy capaz, no sirvo. Eso no es para mí. Usted sencillamente entréguele al Señor el deseo de su corazón de que otras personas le conozcan como usted le conoció. Y el Señor le va a dar las maneras de usted llegar a esos corazones. La primera semana de junio vamos a tener una actividad, ya les anunciaré. Vamos a tener una actividad para invitar a esas personas por las que estuvimos orando. Entonces, refuerce, hermanos, esta semana de oración, que es la última semana porque se supone que terminaríamos el 30. Refuerce esta semana de oración por esas personas por las que usted ha estado orando, que usted puso aquí. Si usted no llenó esto y en el proceso Dios le puso a alguien, no importa, usted ya sabe, de invitar a uno o más, pero que podamos preparar nuestro corazón y podamos preparar también el corazón de esas personas a través de la oración. Vamos a tener una actividad, vamos a invitarlos y dejemos que sea el Señor el que obre. Y después de que terminemos eso, vamos a arrancar otra vez la campaña y así lo vamos a estar haciendo, porque tenemos, hermanos, que cumplir la gran comisión, a fuerzas. Miremos las noticias. La venida del Señor es inminente, la segunda venida. No nos podemos seguir durmiendo, ahí rascándonos la panza. Solamente no. Hay que hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que te has fijado en cada uno de nosotros para que nosotros te podamos servir, Padre. Gracias porque tú nos has alcanzado, Señor, y nos has atraído a ti con cuerdas de misericordia. Gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados y porque nos has dado la luz del Evangelio. Gracias, Señor, porque alguna vez nos miraste con misericordia y quizás muchos de nosotros olvidamos ese momento. Olvidamos ese momento maravilloso en el que pudimos encontrarnos contigo y conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que sembraron en nosotros, aquellas personas que oraron por nosotros, aquellas personas que nos compartieron el Evangelio. Y si yo no conocí de ti porque alguien me compartió, seguramente alguien oró por mí. Yo bendigo a esas personas. Si viven, Señor, yo bendigo a esas personas. Gracias por usarlos a ellos. Pero, Señor, hoy te pedimos que nos uses también a nosotros. Que nosotros también podamos ser ese instrumento de bendición para que otras personas te conozcan. Que nosotros podamos ser como Andrés, intencionales de presentar personas delante de ti para que seas tú obrando en sus corazones. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza y la decisión de cumplir con esa gran comisión y seguir creciendo como iglesia y seguir avanzando como iglesia. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias también por estas ofrendas o estos diezmos que cada uno de mis hermanos, hermanas preparó. Sabemos, Señor, que lo que nosotros presentamos es solamente una muestra de gratitud de todo lo que tú nos has dado. Que esto es algo que no nos mueve, que esto es algo que no domina nuestro corazón, porque sabemos que tú no necesitas el dinero. Tú nos utilizas para que nosotros podamos ser un instrumento tuyo, para que la iglesia se sostenga, para que la iglesia avance y poder ser de bendición a tantas otras personas. Gracias porque cada uno de nosotros pueda tener eso claro en su mente y en su corazón y podamos tener esa libertad, Señor, de sembrar en el reino como propongamos en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Para los hermanos que estaban en Facebook, sé que la transmisión se cayó mucho, está fallando el internet,
pero en unos minutitos voy a subir el video al canal de YouTube y ese video sí ya va a estar completo porque es el video de la grabación. Entonces, a los hermanos de Facebook no se preocupen que van a poder verla nuevamente en el canal de YouTube. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanos.